Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Un mundo mejor, un país mejor, una ciudad mejor, un barrio mejor. Pichincha ha dejado de ser lo que era. En aras de promocionarlo turísticamente se habilitaron demasiados boliches que no cumplen con algunas o varias de las reglamentaciones indispensables, como por ejemplo la insonorización. Los vecinos del barrio, en gran parte, deben soportar música en vivo, ruidos, invasión de gente, a veces muchedumbre, en las veredas, ahora ensanchadas, que incluso ocupan parte de lo que antes era la calle, el generalizado estacionamiento indebido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay negocios que cumplen rigurosamente con todos los requisitos exigidos. Estos no molestan a nadie, pero hay muchos más que sí molestan y habría que conseguir que se cumplan con las reglamentaciones, con lo que seguramente se pidió para dar la habilitación. No puede ser que la gente no pueda dormir para que algún negocio, para que algún comerciante gane dinero. A pesar de algunas clausuras momentáneas, que son justamente eso, solamente clausuras momentáneas, cuando es nuevamente reabierto el boliche en cuestión, sigue exactamente igual que antes de haber sido clausurado. Lo elemental, el respeto por el otro, básicamente el derecho al sueño o al descanso, no se cumple. Que el eslogan de Rosario, igual convivencia, se cumpla. Convivencia para todos, no solamente para algunos. Gracias por estar ahí. Hoy para ustedes entrevistas a Guillermo Fantoni, curador de la muestra que de Jorge Vila-Ortiz puede verse actualmente en la Galería Diego Obligado. Luchi Collaut expone en la Bolsa de Comercio de Rosario, se realizó la tercera microferia de arte de Rosario y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 115 años con la cultura de Rosario. Jorge Vila-Ortiz fue ceramista, pintor, escultor. Durante un viaje a Europa con su mujer conoció y entabló amistad con Julio Cortázar. En Italia conoció a Carlo Carrà. En Francia a André Lot. Fue amigo de Gambartes, de Rubén de la Colina, gracias a quien conocí la obra de Vila-Ortiz. Teórico, investigador, director del Instituto de Diseño Industrial, fue director del Museo Rosa Galisteo de Santa Fe. Un artista con una obra sumamente interesante y que, a pesar de haber hecho varias muestras, no es conocido por el gran público, salvo sí por gente del arte. Lo rescata el historiador, teórico y crítico de arte Guillermo Fantoni, curador de la muestra Los días van, que puede verse en Diego Obligado, Güemes 2255. Hablé con Guillermo Fantoni, esto es lo que dijo. A mediados del año pasado, Diego Obligado y su equipo me proponen hacer una curaduría
y pensando en el perfil de la galería, me pareció que la obra de Jorge Villortiz era sumamente adecuada. Y era una obra con la cual yo ya tenía una frecuentación en la medida que en 2011, cuando hago La diversidad de lo moderno en la Fundación OSDE, incorporo 8 obras de Jorge y me pareció que en esta oportunidad podíamos mostrar un conjunto amplio que tiene, digamos, como común denominador el hecho de haber sido realizadas en los años 50 y en cierta medida algunas en la década del 60, que ya son unos collages neodadaístas que los vas a ver. El título La muestra Los días van deviene de una poesía que Julio Cortázar les dedica en el Mediterráneo a punto de llegar a Italia, en la medida que ellos viajaron juntos, digamos, tanto Cortázar como el matrimonio Villortiz tiene como destino Italia, recorren parte de las ciudades italianas y luego, cuando Cortázar va hacia las ciudades del norte y luego a París, entablan una correspondencia de la cual tenemos las cartas que Cortázar les envió a ellos, que fueron compiladas por Aurora Bernardes. No tenemos las cartas que los Villortiz le dedican a Cortázar. Esa correspondencia la pongo en diálogo con otras fuentes, particularmente con el relato de Dorita, en la medida que en esa oportunidad de la muestra de OSDE nos hacemos amigos y conversamos varias veces y tuvimos una hermosa relación. Y también pude ver libros y colecciones de postales que ellos traen en esa oportunidad. Ellos recorren las ciudades italianas, están bastante en Roma, y justamente en Roma Jorge comienza su experiencia con la cerámica con un alfarero de la Garbetella, y después esa experiencia se va a continuar en la Argentina, y luego se trasladan a París en tiempos de posguerra, donde, digamos, experimentan por un lado las restricciones típicas del momento, donde desayunar con manteca, como decía Dorita, era un exceso de optimismo, con una gran oferta cultural donde ya podía ver, bueno, la textura de Braque, el color de Monet o el dibujo de un Picasso, digamos. Es decir, asisten al momento triunfal del arte moderno, cuando se producen sucesivas exposiciones de los grandes pintores de preguerra, donde todos esos portentos son celebrados con exposiciones en los museos, y al mismo tiempo surge la nueva abstracción, es decir, la nueva abstracción, lo que se llamó luego informalismo, abstracción lírica, o también un arte distinto de la abstracción geométrica. Él era un tipo que ya había realizado sus primeras experiencias abstractas en Rosario a partir de una reelaboración que hace del surrealismo. Él comienza como un surrealista figurativo, digamos, alrededor de 1946, 47, y eso mismo deviene en una forma de abstracción precoz que después se convierte en un planteo poscubista cuando asiste al taller de Sivori, que había sido discípulo de Cecilia Markovich en Buenos Aires, y a su vez Cecilia Markovich había estudiado con André-Lotte. De manera que cuando ellos visitan París, van a acercarse al taller de Lotte, que era como su ancestro. De manera que uno va a ver que hay en esta abstracción de Villortiz un planteo muy ecléctico, con cierta geometría libre, con cierto poscubismo, y cuando hay poscubismo hay por lo menos un cierto grado de iconicidad, un referente, aunque sea lábil y débil con la realidad, y luego hay planteos decididamente no figurativos, de tipo gestual, de manera que él asiste al nacimiento de las poéticas informales en el propio escena europea, y hace una abstracción que a mí me parece increíble, porque justamente se plantea como una obra abstracta que, digamos, no tiene ningún esquematismo y ninguna ortodoxia. Puede oscilar entre la geometría y lo lírico,
y al mismo tiempo entre figuración y abstracción. Era muy inquieto, yo tuve la suerte de conocerlo, le hice una nota en 1996 en mi programa. Era un tipo inquieto, era un tipo que se la pasaba investigando y que se la pasaba probando, se la pasaba robando nuevas técnicas. Una persona incansable. En esa nota, él me decía algo que se pone en evidencia acá, que su referente y su gran artista admirador era Klee. Era Klee. Sí, la obra de Klee, por un lado, Miró, Picabia, sí, Torres García, o sea, hay un conjunto de referentes, por supuesto, que Klee es lo que tiene más pregnancia en la obra, porque evidentemente uno tiene que pensar que Klee es el autor que habilita toda esa transformación que se da en la segunda mitad de los años 40, donde después te aparecen Fautry du Buffet, por un lado, con la exploración de la materia, y por otro lado tipos como Serge Polyakov, los rusos que estaban en París, Nicolas Staël, bueno, todos esos autores que después con Georges Mathieu, Hartung, Waltz, son los que emergen como abstractos líricos, como informales, ¿no? Entonces, él vive ese clima y eso lo transfiere de una manera muy particular, ya estando en Europa, porque hay libretas donde él hace dibujos informales con collage. Él fue exclusivamente a Europa como un viaje de estudio, sí, él fue a estudiar. Sí, fue un viaje de estudios, lo hace con Dorita. El texto que yo hago para esta muestra, que se llama Cortázar y dos jóvenes pintores, aludiendo a cómo Cortázar los identificaba, es un homenaje a los dos, a Jorge y a Dorita. Dorita Schwieters estudió también, junto con Jorge, en el taller de Ricardo Sívori, asimilan el poscubismo. Ella no mostraba su obra, no sé si la conservaba, pero sí conservaba algunas piezas que son hoy por hoy parte de lo inhallable. Por ejemplo, una pieza de arpillera donde ella borda un cartón de Julio Uruguay Alpuy, que fue uno de sus amigos del taller Torres García, hasta que luego Julio Uruguay Alpuy se va a Nueva York, y otra que es un lienzo con una de sus piezas de las de Jorge bordadas. Que ese fue un regalo que me hace muchísimos años, digamos, en oportunidad de esa muestra, y que yo le digo, bueno, esto es una joya, y eran justamente las cosas que Jorge exponía como tapices en sus muestras de cerámicas. Eso tenía mucho éxito de venta, se vendía mucho. Sí, él exponía en la Galería Kreid, por ejemplo, que era el templo de la abstracción en Buenos Aires, o acá en Renom, o en otras galerías, y esas obras realizadas en cerámica o esas piezas textiles se vendieron todas, no hay en circulación. ¿Y cómo llegaste a esta obra? ¿Cómo decidiste particularizar, tomar este momento de su trabajo? En parte como extensión de lo que yo había hecho inicialmente en la exposición de Osde, sí. Y luego contacté a la familia nuevamente a través de Florencia de la Colina, a quien le estoy enormemente agradecido, porque nos encontramos en una exposición y hablamos de Jorge. Ella los recuerda como si fuesen sus segundos padres, a Jorge y a Dorita, ¿no? Nobleza obliga, yo lo conocí a Jorge Vilartís gracias a Rubén de la Colina, el papá de Florencia, gran amigo. Rubén tiene el mérito de haberlo expuesto en el Museo Castañino en 1981, después de un largo periodo en que su obra no se veía, porque Jorge tuvo una actividad intensísima en los años 50 y luego hacia los 60 ya deja de exponer porque se dedica a cuestiones de orden académico o al diseño industrial, pero sigue produciendo y no muestra. Lo lleva Rubén al Museo Castañino y ahí se exhibe, y luego entra nuevamente en un periodo de letargo hasta que finalmente yo lo expongo en la Fundación Osde, y ahora nuevamente Diego habilita esta exposición realmente con un gran esfuerzo de producción, porque es una muestra que ha salido, diría, exquisita. ¿Sí? Un nuevo rescate de Guillermo Fantoni. Es un rescate de un nuevo rescate porque últimamente estás definitivamente
haciendo este Sí, tipo de trabajo, que me interesa. independientemente de lo contemporáneo, permanentemente buceas en lo que históricamente se hizo y está a veces olvidado, a veces no, en Rosario. Sí, yo diría que son obras para los ojos contemporáneos también, a diferencia de otras que tienen un anclaje más preciso en algunos momentos de la historia, que han tenido espectadores y hoy no los tienen. Yo creo que esta es una de las obras que tiene potenciales espectadores en el presente, porque interpela las sensibilidades contemporáneas. Es como otras tantas de las cuales me he ocupado, porque uno siempre va al pasado desde el presente y va desde la condición contemporánea. Y justamente acá hay obras que en otra época no se hubieran exhibido en una galería, como aquella que está en el conjunto más geométrico de la exposición. Tiene una resolución muy vasta a través de ceras y lápices de color, que en otro momento raramente se hubiera exhibido una obra de esta naturaleza o este estudio. Realmente son obras que tienen una resolución bastante vasta a la manera de las obras de la vanguardia histórica, donde hay una tensión entre la poética y la resolución material, donde la resolución material queda, digamos, supeditada a las ideas estéticas que el autor está en realidad mostrando en ese momento o transfiriendo al público. ¿Podés definirlo con una palabra o qué adjetivo le pondrías a este artista, a Jorge Vila Ortiz? Creo que es ecléctico y desprejuiciado, lo mejor que le puede pasar a una persona. Valioso redescubrimiento tanto de Guillermo Fantoni, curador de la muestra, como de Diego Obligado, que exhibe la obra de Jorge Vila Ortiz. En 1996 le hice una entrevista a Vila Ortiz. Me parece oportuno ver ahora parte de esa entrevista para rescatar su palabra. Vila Ortiz, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Vamos a develar un poquito el misterio de por qué con esta buena y diversa obra Vila Ortiz no es más conocido, Vila Ortiz no expone un poco más. ¿De dónde nace el amor por el arte, Vila Ortiz? Bueno, sí. Hoy estaba recordando de dónde empecé a interesarme por dibujar. Creo que de siempre, de chico, como se contesta siempre en estas entrevistas. Un recuerdo de infancia que tengo es un hermano mucho mayor que yo tenía, que estando yo, por ejemplo, enfermo en la cama, se iba del lado de afuera de la ventana, de que daba al dormitorio, y con una tiza mojada me hacía dibujos, porque le gustaba más o menos dibujar, nada más, así como aficionado. Me dibujaba en el vidrio con una tiza mojada, y eso a mí me fascinaba. Creo que ahí medio ya engranó la cosa de qué lindo que es dibujar, digamos, ¿no es cierto? Pero después siguió. Hubo un momento en que se dieron cuenta de que tenía condiciones y lo mandó papá a dónde. Me dijo, mira, los voy a mostrar a Nicolás Antonio. El escultor Nicolás Antonio de San Luis, a ver qué dice. Bueno, parece que Nicolás Antonio le dijo, mándelo, y allá fue el chico a trabajar, a dibujar un poco en la casa de en el taller de Nicolás Antonio. O sea, algo de clases hubo, Jorge. No clases formales, digamos. El estar en el taller, ayudar, digamos, un poco al estilo de los talleres Rancimiento, si se quiere. Estaba yo allí, dibujaba, por supuesto no era yo solo, había otros, y nos ponían sus esculturas, y bueno, y nos daban las primeras instrucciones para dibujar esas esculturas, ¿no es cierto? Años después, ya casado con Dorita, hubo un viaje sumamente provechoso a Europa. Sí, eso fue más o menos la prehistoria, en el año más o menos en el año 50. Tuvimos varios meses en Europa, con el bolsillo muy vacío, pero con la intención de ver todo lo que se pudiera de pintura. El objetivo era ver pintura. Claro. En un momento de que nadie viajaba, es decir, ahora sería uno de tantos. En ese momento nadie viajaba, nadie joven viajaba con tanta soltura, digamos, a Europa, ¿no es cierto? Pero aparte fue un viaje donde tomaron contacto con gente extraordinaria, ¿no? Sí, conocimos a algunas personas, sí. Como por ejemplo Julio Cortázar. Bueno, con Julio Cortázar nos hicimos muy amigos durante el viaje, íbamos en el mismo barco.
Y luego seguimos de amigos, y en ese viaje justamente hicimos todo un recorrido por Italia con él. Privilegio, porque con la cultura que tenía, sin duda, era una especie de guía Baedeker a la enésima potencia, ¿no? Carlo Carrà, Carlos Carrà lo estuvimos visitando en la casa, ¿sí? el taller de lote. Estuvo también en el taller del lote. Por ahí andaba una foto del taller del lote. Creo. No lo traje. Algo que aprendió con un artesano en Sí, Italia, ¿no? sí. Estuvo haciendo cerámica. Sí, esas fueron, estas que están mostrando en este momento en la cámara, son después que los hice acá. Son Los hice acá cuando ya monté yo un taller de cerámica acá. Pero los primeros pasos los aprendí en Roma, que me presentó, me acuerdo que me presentó Clorindo Testa, el arquitecto. ¿Cuántos nombres? Que éramos amigos también allá. Ya. Me dijo, ¿querés venir? Vamos a... Y esta Era un visita alfarero, un a este viejo. alfarero fue sumamente provechosa, evidentemente. Sobre todo que me porque- enseñó a manejar el torno, Claro. que es el centro, para mi modo de ver, de lo que es la cerámica, ¿no? El torno que después instalaste donde... Después hice un taller Acá en casa, vivíamos por ahí por Oroño. En la terraza hicimos una casilla de madera, digamos, y ahí se instaló el taller de cerámica. Y entonces ahí comenzó toda una producción de cerámica de piezas únicas, digamos. Ahí estoy yo. En aquella época... un poquito en más aquella joven época, trabajando en el torno. Acá hay más cerámica de la producida acá en Claro, Rosario. esos son ya los resultados De lo que aprendiste a hacer en Italia. Sí, y de lo que hice yo después acá, ¿no? Yo ¿De hacía esta mi- cerámica quedó algo, digamos... Y no, porque se vendía prácticamente todo en exposición. De esto he hecho exposiciones bastante Frecuentemente. importantes. Sí. O sea, sí muestras- frecuentemente. Nunca he sido un gran expositor. Pero ha habido exposiciones importantes de cerámica. Entonces, concretamente, lo que no haces es exposiciones de pintura con frecuencia. No, esto fue en los Esto fue años hace mucho 50, tiempo. 50 y Claro. tantos. Claro, está. Este, Vamos a mostrar al público lo que sí hiciste en Italia. Esto creo que... sí, esto de ahí, sí. Vamos a mostrarlo a Cuando la cámara. aprendí a... Esto fue hecho en Italia. Sí, no el plato, la decoración, digamos, como Entiendo. para... Me enseñaban a cómo poner los esmaltes bajo Ahí está cubierto. saliendo. Contale qué es esto. Eso es un retrato de mi mujer cuando también era más joven, con un fondo por ahí de algún lugar de Roma. O sea, evidentemente este viaje a Italia, bueno, a Europa Sí. entera, te dejó muchas cosas. Sí, ¿no? sí, cómo no. Esta otra también es de Italia. Sí, esa también. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con los sueños? Porque seguramente habría sueños. ¿Sueños de qué tipo? Bueno, sueño de ser un pintor de primera, como me imagino que casi todo el mundo debe Sí, tener. sin duda. ¿Qué pasó? Yo veía a Van Gogh, por ejemplo, así como el sumum, digamos, si yo fuera Van Gogh, 27.000 personas dirán lo mismo, ¿no? Bueno, hice lo mío nomás. Hice lo mío. ¿Y por qué no, teniendo ese sueño de llegar a ser un importante pintor o conocido, porque Sí. para ser importante no hace falta ser Claro. conocido, digamos, ¿cierto? Vos podés ser muy importante sin el conocimiento del gran público. ¿Por qué no hiciste lo necesario, digamos? ¿Por qué no te contactaste con galerías? Claro. En fin, no hiciste el camino tradicional, digamos. Empecé haciendo el camino porque... Lo de la cerámica es un lo de poco- cerámica, claro. también hay exposiciones como esto, por ejemplo. Barriel, 57 expuse claro. en Barriel, Claro. en Barriel con un grupo de... Sí, 12 pintores de gente figurativos entre importantes. Bonnevardi, Víctor Chap, claro, Sí. Rómulo Machó. Ahora, Ortiz. después, ¿por qué no seguir, digamos, la carrera oficial de artista? Claro, ¿por qué no? La carrera, porque Sí. pintar y hacer cosas siempre las he hecho. Pero no me inserté en el mercado, llamémosle así. ¿no es Exactamente. cierto? Las razones son inclusive un gran misterio para mí. Yo no las podría explicar. Uno podría encontrar razones psicológicas, digamos, bueno, qué sé yo, No, porque aparte qué traba tenías- podría tener para no mostrar las cosas. Puede encontrar razones económicas, que cuesta caro exponer, Claro, claro. Que no se vende. Pero Sí, por creo ahí que una de las principales razones es de tipo del cambio de actividad, si se quiere. Pero ahí estamos viendo en pantalla una foto que no sí. se ve muy claramente porque lamentablemente Justo es chiquita, está, pero sí. que evidencia que además tenías, digamos, contacto con gente muy importante del ambiente. Sí, ahí está Leo Gambartes. Gambartes, claro, exactamente. Sí, fui muy amigo de Leo Gambartes. Fuiste amigo Él de era él. mayor que yo. ¿Esto cómo se llama? Estas se llaman elefantes siameses. Elefantes siameses. Está hecho con fibra.
Ah. La cámara, claro, no se nota la escala, pero son muy pequeñas, tamaño de una tarjeta postal. Es una obra pequeña. Eso tengo una serie bastante larga de estos trabajos así pequeños. Aparte Y tenés... está todo hecho con fibra. Ah. ¿Qué te produce más placer? Porque además has seguido haciendo, bueno, cerámica no Sí. hiciste prácticamente No. ya después. Cuando ya me mudé a donde vivo desde hace casi 40 años, a Fisherton, Sí. en la mudanza y todo eso, el horno no se podía llevar porque era clavado y plantado. Claro. Estaba ya, ahí te decía donde quizás fue la principal causa de la falta de mostrarse, digamos. Ah, que la empecé distancia, con la claro, facultad. No, claro. pero que empecé, ahí me llamaron de la Facultad de Arquitectura, en ese momento, en los años 60. Mira, ahí Ah, tenés esta, un sí. trabajo, está hecho con acuarela, ¿verdad? Esto es con acuarela, esto se llama Caperucita Roja después del lobo. Siempre hay un elemento un poco ¿Cómo de nacen humor, los ¿no? nombres que generalmente sí, son un poco lúdicos, ¿no? Sí. Generalmente tienen un rasgo de humor. Sí. ¿Cómo nace lo imaginás? títulos, ¿Lo imaginás antes de hacer el trabajo? No, nunca. Nunca está premeditado el trabajo. Claro. Empiezo a pintar, es una cosa como dice mi mujer a veces, que me brota una imagen. Justamente tu Me mujer brota una comentaba, imagen. claro, comentaba Y- que te sale espontáneamente, Sí, ¿no? Que sos pero el un nombre, gran productor. el título que tiene la obra, para mí es muy importante. Y el título aparece cuando se está haciendo sola la obra, en la mitad más o menos, digo, pero esto es tal cosa. Te das cuenta y lo exacerbás. Sí, y después entonces Esto que va a tomar la cámara ahora es un collage. es un collage con Vos habías trabajado los pedacitos de con papel, papeles colores. cortados con la mano y, Y después lo fuiste componiendo y pegados. sobre Esos son otros unos soportes. saltimbanquis de circo, digamos, sería el tema. Está bien. Esta es una serie de los cerdos que tengo, de los chanchos, como quiero Sí. llamarlo. ¿Y el nombre de esto? Este se llama ¿Le tuviste miedo? Ah, Parafraseando el célebre cuentito de en tu casa mataron un chancho, ¿le tuviste le miedo? tuviste miedo, claro. Jorge, ¿y la técnica Esto en es este una- caso? ¿La técnica? Sí, a eso iba. Esto es un gouache. Si se diera el extraño caso de que alguien se ocupara digamos, de gerentear, digamos, todo esto, y yo me dedicara a pintar, no tendría inconveniente. Como me decías en tu casa, lo que a vos te interesa en todo caso es producir y no tener que ocuparte Sí, de todo el resto. es un problema, sí, que me parece que es otra de las causas. Claro. Y es que no tengo ninguna habilidad ni gusto por la venta. Mirá, Por la esto que venta, estamos- por el trabajar con el digamos. mercado. Esto que estamos mirando, que estamos viendo en pantalla, era Ajá. una obra que además me dijiste que te gustaría mucho algún día poder llevarla a un mural, ¿no? Sí, y esto empieza en realidad durante los momentos de veraneo, de vacaciones. Son que en pedacitos de general madera vamos que al mar. encontrás. Maderas encontradas de la resaca que tira el mar, por ejemplo. O encontradas, digamos, entre la basura. Eso es. Madera, fierros, etcétera. Que La después los elección- armo, los tiro al suelo así y voy tomando de a uno y los voy armando. Claro. No los hago, no los modifico. Como Ahí están tenés- los pongo. ahí tenés otro en pantalla. ¿Y qué pasa con el color? Y ahí ves, ahí hay un muñequito. Este se llama On the Top of the World, es la cima del mundo. Habías encontrado... Porque había un tema musical que se llamaba On the Top Claro, of the World. Había encontrado ese muñequito y a partir del muñequito apareció eso, no sé. Se me dio esta... Ese lo Ortiz, encontré en la playa. el ¿Hay muñequito. de pronto por ahí en tu obra algún parentesco que reconozcas, que vos puedas reconocer como antecedente directo en tu pintura, digamos? ¿Con Sí, quién te sentís, o con quién te sentís identificado? ¿Cómo no? Sí, evidentemente uno siempre hereda algo especialmente de alguien. ¿Cuál es tu Y para mí, Klee, lo fundamental es Klee.
Se realizó la tercera edición de la Microferia de Arte Rosario 2019 en el Centro de Expresiones Contemporáneas. Esto ocurrió entre el jueves 14 de marzo y el sábado 16. Participaron 15 galerías de arte: Botánica de La Plata, Cálamo de San Nicolás, Cariño Galería de La Plata, Constitución Galería de Buenos Aires, NN también de La Plata, Lava de Rafaela, Gachi Prieto de Buenos Aires, The White Lodge de Córdoba y Dark House Gabelich Contemporáneo, Proyecto Carambola, Subsuelo, Diego Obligado y Estudio G de Rosario. Hablé con el titular de una de las galerías presentes, Diego Obligado, que dijo lo que sigue. No, bien, acaba de empezar, hoy fue el primer día, mucha gente, ¿no es cierto? Mucha gente. Mucha gente, más público que el año pasado. Sí, yo creo que hay más público del año. Más galerías también. Más galerías también, y también es un espacio para que te vean. Y entonces creo que está empezando a pasar lentamente, como todo, nada es rápido, lentamente, que personas que vieron algo el año pasado, algún artista el año pasado, y no lo compraron, ¿no es cierto? Y el artista volvió a subir, vuelven a decirte la palabra mágica, ¿no es cierto? Lo debería haber hecho el año pasado, ¿entendés? Y eso creo que de la galería es lo que tenemos que siempre intentar, decir, bueno, no lo hiciste, lo perdiste. Así que, bueno, de vuelta, apoyando todo lo que pasa en Rosario, y a mí el espacio este me encanta, el espacio físico donde se está haciendo la muestra, y bueno, como siempre, vamos. Transitando el octavo año, Diego Obligado en Rosario con su galería de arte, ¿cómo sentís que cambiaron las cosas de cuando comenzaste? Un montón, realmente un montón. Ahora tenemos este grupo que se llama Giro, que los invito el día sábado, se hace un circuito de las galerías que no están presentes acá, pero que forman parte de Giro. Y me parece que esa unión entre todos los espacios, galerías, también puede haber algún espacio autogestionado con ganas de ser galería, es lo que bueno, yo siempre hablé de eso, de que un espacio solo no puede hacer nada, o dos espacios, o tres, bueno, no puede hacer nada, y que Rosario tiene con qué, y la proximidad por todos lados, y yo le pongo fichas. Como ocurre generalmente en estos eventos, había un poco de todo. Había cosas buenas y otras que no lo eran. Pero siempre es auspicioso que se haga, que se siga haciendo la feria y que siga creciendo para bien del arte, de la ciudad, del país y para bien de todos. Hay que seguir apostando al arte. Debemos volver al arte, no como inversión, o al menos no solamente como inversión. Eso en realidad, a menos que sea una firma muy importante, puede llegar a ser incluso discutible, sino por gusto. La obra que compremos nos va a acompañar posiblemente toda la vida. Stars, stars, stars. Hollywood is a dead end. A screenwriter doesn't have to sacrifice art and ideas for his work. People can be given a sense of problems, a heightened perception of life, and at the same time be entertained and even gripped. Nonsense. Hollywood corrupts people. Please send some more stars. Where are the fundamental ideals? Hollywood is calling again. Or even worse, we are calling Hollywood. Acabamos de ver imágenes de la película Shirley, Visiones de una realidad, del cineasta vienés Gustav Deutsch, de 2003. El director utilizó
13 cuadros del pintor norteamericano Edward Hopper para su narración, con parámetros cinematográficos, plásticos, sonoros y literarios. Deutsch, cineasta, crítico e intelectual, con su propuesta hace finalmente lo que cualquier otro espectador: pensar la pintura. Hopper fue un gran pintor norteamericano, nació en Nyack en 1882 y murió en Nueva York en 1967. Su versión del realismo simplificó drásticamente los detalles y las formas. Usó colores saturados para aumentar el contraste y lograr el ambiente, para lo que empleó además, de manera absolutamente eficaz, las luces y las sombras. Fue célebre sobre todo por sus retratos de la soledad en la vida estadounidense contemporánea. A través de imágenes urbanas o rurales, sumergidas en el silencio, en un espacio a la vez real y metafísico, el pintor proyecta en el espectador un sentimiento de alejamiento del tema y del ambiente en el que está inmerso por medio de una cuidada composición geométrica, por un sofisticado juego de luces frías, cortantes e intencionadamente artificiales y por una gran síntesis en los detalles. Nacido en Viena, Austria, en 1952, Gustav Deutsch es un creador inquieto, culto y polifacético, multidisciplinario, formado en el mundo de la arquitectura. Antes de llegar al cine en 1981 ya había pasado por la música, la fotografía, la pintura y el video, y aún le quedaba por incorporar a su repertorio las performances. La película recorre los acontecimientos más relevantes de la historia social, política y cultural de los Estados Unidos a lo largo de 3 décadas y media del siglo XX, los años 30, 40, 50 y primera mitad de los 60, recreando a través de 13 cuadros de Hopper la historia cronológica y coherente de una mujer de la época, una actriz de teatro. Durante varios segundos en cada secuencia, la escena se congela para reproducir con asombrosa fidelidad la posición de los objetos y personajes de la pintura de la que se parte. Entre las referencias temporales en el cambio de cada momento de la historia, sobre la pantalla aún oscura se intercala un noticiero radiofónico internacional que emite noticias de carácter social, político o cultural que realmente acontecieron entonces. Merece atención especial el equipo artístico por haber creado una estética impecable. La minuciosidad lograda es asombrosa. Las escenas se asemejan por completo a la obra del pintor, tanto en los interiores sencillos y geométricos, así como en los colores saturados, al igual que en el vestuario, el maquillaje y los peinados, hasta tal punto que parecen cuadros animados. La cámara está puesta en un sitio y no se mueve prácticamente todo el tiempo, salvo una escena donde se hace un traveling, observa y registra los movimientos de Shirley y la poca gente que le acompaña durante los 30 años que se reflejan en la película. La visión del mundo de la protagonista, interpretada por Stephanie Cummings, difiere por completo de la realidad. Shirley es una persona que rotundamente rechaza esa realidad. A ella le habría gustado cambiar el curso de la historia, participando activamente, involucrándose. Es una experiencia ver esta película para la que hay que conocer el mundo creado por Hopper y disponerse a saborear, a disfrutar de la lentitud e intimidad que propone el film. Simbiosis de pintura y cine sumamente eficaz. Fue financiada con el programa Media de la Unión Europea junto a otras instituciones de la cinematografía austríaca. Fundamentales el montaje, el sonido y la música y obviamente, lo que ya hemos dicho, la recreación del clima de Hopper. Una creación esteticista, estimulando la síntesis entre pintura y cine en un soporte simbólico compartido. Una película que es toda una experiencia, una propuesta y un desafío. Is there a queue when I enter?
No tuvo gran repercusión a nivel taquilla, pero sí como obra de arte cinematográfica a partir de la plástica. Como les dije hace un segundo, ver esta película es una experiencia apasionante. Luchi Collaud nació en Villa Hasencap, Entre Ríos. Allí, con su esposo, el artista Adrián Carnevale, han construido una casa y comparten su tiempo actualmente entre esa casa y la de Rosario. Luchi es profesora superior de artes visuales, integra el grupo de arte El Espinal, ha realizado muchas muestras, tanto individuales como colectivas. Recibió numerosos e importantes premios por su trabajo, entre ellos el primer premio Fondo Nacional de las Artes, Museo Castañino, en el año 2004, y en 2001, 2004 y 2007 el primer premio Salón Artistas de Entre Ríos. Inauguró una muestra de pinturas en el espacio de arte de la Bolsa de Comercio Paraguay 755, que fue curada por Fabián Ruco. Collaud llama a su exposición El exilio del agua. La primera pregunta que responde es sobre eso, el porqué del título. Bueno, lógicamente es una metáfora. Con el tema del agua vengo trabajando bastante, o sea, mirando para atrás la producción, veo que dibujo peces desde hace muchísimo tiempo y tal vez el nombre tiene que ver con una imagen que recién ayer me apareció, me desperté pensando en una imagen que creo que de ahí es el lugar primero, porque esa imagen tiene que ver con Entre Ríos, con un recuerdo de cuando yo era muy chica. Cerca de la casa de mis padres había un tajamar. Y el tajamar esa vez se estaba secando. Entonces yo veía en la imagen un pescado que trataba de respirar aire, respirar agua y no podía hacerlo porque el agua ya no estaba. Creo que eso lo dibujé o lo pinté varias veces en los cuadros que hay ahora. Tal vez tenga que ver con otra cosa. Por ahí me parece que por ahí he visto que hay quien dice, por ejemplo, que los artistas no saben mucho de lo que están haciendo, pero algo saben. ¿Cómo nace la obra? ¿En cada caso tenés una imagen visual, haces un boceto, vas trabajando directamente sobre el soporte? Todo eso. Sí, es una época donde la imagen ha cambiado un poco, es más dibujística tal vez, más dibujo a lo mejor, pero es como un palincesto. Si empiezo a rascar un poquito con la uña la pintura, aparece otro cuadro abajo y hay otro abajo y así puedo seguir eternamente. El último cuadro de los que están acá lo seguí pintando, yo creo que hasta que subió al transporte más o menos. Como que no les puedo dar fin en estos tiempos. Este trabajo tiene un primer premio en un salón que hizo el INADI. Con este cuadro representé a la provincia de Entre Ríos en su momento y tiene que ver con algunas desigualdades o con algunas convivencias o estrategias de supervivencia. Creo que es eso, que es una serie que trabajé mucho. La estrategia de supervivencia como un ideal como cultura, es cultura, de un grupo X en un momento y en un lugar X. Y bueno, son las diversas estrategias que aparecen o que cada uno pone a funcionar para seguir resistiendo. Este trabajo tiene una base acrílica espesa y luego tiene veladuras y después el proceso de la lija. El lijado hace aparecer las luminosidades. O sea, para que haya luz tiene que haber oscuridad. ¿Estás viviendo en Entre Ríos? Estoy un poco acá y un poco allá, debido a algunos problemas de un par de enfermedades que me recordaron que la vida puede terminar pronto.
Estoy haciendo diversas rehabilitaciones, entonces estoy menos en Entre Ríos. La idea era instalarme más tiempo allá. Sigue siendo, Están haciendo con tu marido, con Adrián Carnevale, están haciendo allá una casa especial, una especie de museo o algo así, ¿no? No es una casa taller, es una casa para habitarla y trabajar allí. Eso ya está, ya lo estamos haciendo. Qué bueno. Sí, mucho mérito de Adrián, que construyó la casa como si fuera una escultura. Y está bonita, está linda, en Assenkamp. Yo estudié en la Escuela Provincial de Artes. Y después trabajé mucho. Creo que básicamente se trata de como una mirada para adentro y para atrás. Todo lo que buscamos está más bien hacia adentro de cada uno. Y después, tal vez mirando algunos maestros que me gustan, pero mi formación académica es un profesorado. Ahora ya estoy jubilada, no doy más clases, pero hasta no hace mucho estaba todavía trabajando en la escuela. Trabajando, es eso. Yo creo que he llegado a la conclusión de que necesito estar haciendo. El hecho de hacer es fundamental. Hablaste de maestros. ¿Qué maestros que te influenciaron, que fueron de alguna forma tus maestros sin saberlo? Por ejemplo, la obra de Kiefer, Anselm Kiefer, me pareció fabulosa desde que la he visto en reproducciones. No sé, yo creo que, por ejemplo, los pintores de las cuevas, los egipcios pintando en las paredes para la eternidad, me parece que lo más antiguo es lo que más me ha fascinado, porque tiene que ver con la especie, con preguntas sobre nuestra especie que anda tan problematizada. ¿Cuánto hace que empezaste con el trabajo artístico, independientemente del estudio? ¿Cuántos años hace que estás transitando esto, el arte? Yo creo que a mediados de los 80. ¿Y qué cambió en vos, Luchi, de aquella persona que comenzaba a transitar el camino del arte a esta que sos ahora, que lleva ya unos cuantos años de ese tránsito? ¿Qué diferencia fundamental podés marcar, si es que hay, ¿no? Que debe haber seguramente. No sé si hay grandes diferencias. Puede ser que ahora ya no le pregunto tanto a la pintura o al dibujo, no le pregunto tanto, como que va funcionando solo. Yo propongo algunos materiales y me pongo a trabajar. Tal vez antes tenía más presiones personales, sigo siendo muy autocrítica. Y ahora también he vuelto, por ejemplo, al dibujo, a trabajar chiquito, cuando no podía pintar en grande porque no tenía energía, empecé a dibujar. El dibujo me requiere otra energía, pero menos esfuerzo físico tal vez. Así que tengo muchos proyectos de ilustración, estoy escribiendo también algunos relatos breves. Me gusta la cuestión de incursionar en la palabra. ¿A vos qué te emociona, Luchi, cuando ves una muestra, cuando ves arte? ¿Qué es lo que se comunica con vos como para decir, esto me gusta, esto me conmueve? Yo creo que hay un contacto, tal vez haya un contacto entre yo, en este caso como público, que mira algo que hizo otra persona, y el cuadro un poco está mediatizado, está triangulando sería, y está transmitiéndome algo que lo puso alguien que yo no conozco seguramente. Visto así, de esta manera, está interesante la cuestión. Tiene que ver con la comunicación, indudablemente. Definición para el arte. Esto de que el arte no sirve o sirve, no sé si hay una definición. No, en este momento me parece que no daría definiciones. Y tengo mis cuestionamientos sobre el arte, qué es el arte y qué no es. Por lo tanto, me parece que, al contrario, sacaría un poco de cosas pretenciosas como para definir.
Es un hacer, para mí es un hacer en este momento. ¿Tiene que ver con lo que puede tener de contaminación el arte en cuanto a mercado? Puede ser, pero me parece que siento como una crítica más intensa, más honda tal vez, ¿no? Como que somos muy pretenciosos. El cuadro tiene que ser un espacio vacío, me parece. Cuanto más espacio vacío, funciona mejor. Tal vez eso me pasa con esto de no terminar nunca la pintura. Es una manera de ir vaciando mi espacio necesario para vivir. Pero el cuadro es un gran espacio vacío. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Una muestra fuerte, contundente, excelente, la de Luchi Collaut en la Bolsa de Comercio. Hay que ir a ver esta exposición. La Bolsa de Comercio queda en Paraguay 755, el lugar, el espacio de arte donde se pueden ver estas excelentes pinturas de Collaut. Y les digo chau, nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva.